Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos sanes y que nos liberes, Señor. Bendícenos, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Bendito sea, Señor. Santo eres en verdad, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por todo, gracias por lo que nos das, gracias por la vida, gracias por la muerte, gracias por el más allá, gracias porque los muertos algún día oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que la oigan tienen vida en sí mismos, Señor, porque Jesucristo ha venido a traer la vida y la vida en abundancia. Hay un tema recurrente, que es el tema de la conversión. La gente no entiende qué es eso. La gente cree que, como ha trivializado todos los acontecimientos de hoy y se ha vuelto materialista frente a todas las situaciones, la gente no entiende lo importante que es que la gente se convierta, se vuelva a Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese discurso lo hemos oído tantas veces, pero como ahora se niegan a hablar de la vida eterna, y sino que es de la vida temporal. Como decía Benedicto, la gente, los sacerdotes predican lo penúltimo y no lo último. A mí me impresiona mucho cuando dice San Juan: oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le da a tener vida en sí mismo. Saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Es decir, unos a la vida eterna, otros a la muerte eterna, a la condenación eterna. Es el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, donde el discurso de Jesús es claro. Entonces o Jesús existió y dijo la verdad, o Jesús era Dios y entonces no dijo la verdad, era un especulador. Pero resulta que no era un especulador, porque resucitó entre los muertos, resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, le ordenó a las leyes de la naturaleza y le obedecieron. Y hay una prueba fehaciente en la historia, una prueba histórica terrible, es que Jesús dijo: el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Eso no ha sucedido en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el sintoísmo, ni en los musulmanes, ni en los budistas, ni en los ateos, ni en los yogas, ni en los brujos, ni en los hechiceros, ni en los magos, ni en los del pensamiento tenazo positivo, ni el zen, ni el yoga, ni el feng shui, ni el reiki, toda esa brujería satánica que el hombre se inventó ahora para la condenación eterna, que es lo que el hombre se ha inventado, una cantidad de cosas, instigado por el mismo espíritu del mal, que es el padre de la mentira, que es mentiroso y homicida. La historia está partida entre antes de Cristo y después de Cristo. Eso es curioso, ¿no? Curioso. Y el cristianismo ha producido grandes fenómenos como Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, como San Vicente Ferrer, como San Francisco Javier. El que hará las cosas que yo hago. Cuando le dicen a uno que un santo resucitó 123 muertos y está dateado, documentado en la biografía de San Francisco Javier, escrita por un alemán, ¿no? Y cuando uno le dice que en los grupos carismáticos se sanan los pies, se crecen los pies, se sanan los enfermos y resucitan los muertos, y no pasa en los grupos budistas, ni en los grupos de meditación trascendental, ni zen, ni yoga, ni esas cosas, donde lo único que se produce son fenómenos de perversión y no de conversión. Yo veo cada vez en la historia de la humanidad una relación de causalidad entre los cristianos que se convierten y los cristianos que se pervierten. Una relación que tiene relación con los efectos en la naturaleza.
El diluvio fue un resultado de la perversión total de la humanidad. Pero la perversión de hoy de la humanidad es mucho peor que la de la época del diluvio, porque en el diluvio no había abortos por millones. Ahora les muestro algo muy impresionante. Ahora utilizan y enseñan en las universidades y en los conventos de sacerdotes y de monjas el eneagrama, que era un residuo de la brujería sufi, o sea, una cosa satánica, y lo enseñan para hacer diagnósticos de psicología. Y entonces le hablan a uno de energías positivas, de la aura mística, del ocultismo, del eneagrama, del pensamiento positivo. Antes le decían a uno, yo oro por ti para que el Señor te proteja. Ahora dice, te envío la energía positiva. ¿Vale? Energía positiva, ¿y qué es lo que les envía? ¿No? Entonces la gente empezó con una cantidad de dichos y de cosas que no son de Dios, ¿no? Y no le puede enviar nada tampoco. Para ti toda mi energía. ¿Y quién dice, y si no puedes rezar porque no crees o tu conciencia no te lo permite, mándame al menos una buena onda, una vibra? No, uno oye un lenguaje que uno dice, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero yo, leyendo aquí, los espíritus malignos sí desprenden unas energías, porque son ángeles caídos y son criaturas satánicas que vienen a robar, matar y destruir. Dice, milagros, signos y prodigios engañosos, todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el camino de la verdad que les habría salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:9 y 10:11 dice San Pablo. Oiga, se han de condenar. Les envía un espíritu seductor que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Increíble esto, ¿no es cierto? Y entonces, claro, abren las puertas al demonio con la tabla Ouija, y cada vez que llega uno a los grupos de oración y grupos de liberación, ¿no?, encuentra gente que empieza uno la oración y se caen, se vomitan, se patean, les produce toda clase de fenómenos espantosos, pobrecitos, y porque jugaron a la tabla Ouija, entonces les metieron un montón de fenómenos. Uno cogía los noticieros, entonces que en Chocó, que en Antioquia, que en la costa, que un grupo de jóvenes que jugaban la tabla Ouija y que entonces hubo que llevarlos al hospital y los psiquiatras les dieron tranquilizantes, los doparon, los volvieron imbéciles a todos, pero no fueron capaces de hacer nada con ellos, porque no era un problema de drogas psiquiátricas, sino que era un problema de exorcismo. Pero como el cura del pueblo no cree en el demonio, o como el psiquiatra no sabe ni siquiera que eso existe, dejaron a los pobres muchachos totalmente idiotizados en manos del demonio y tarde o temprano en manos de un suicidio y de una tragedia familiar. ¿Qué es lo que el demonio sabe hacer? Robar, matar y destruir, dice Jesús. Pero la gente no se quiere convertir. La gente eso le molesta, y la conversión trae paz y trae amor y trae alegría y trae esperanza, pero no quieren entender eso. Dice, por tanto hay que tener mucho cuidado en las cosas que se escapan de nuestras manos. Rechaza las fábulas profanas, los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida en la presente y en la futura. Primera de Timoteo 4, 7, 8. Hay que advertirle a la gente que tiene que obrar con sensatez. Todo esto ha venido infestando la comunidad, infestando la sociedad y trayendo cosas muy difíciles. Yo leía realmente el mensaje, el último mensaje de Luz de María, y me impresionaba mucho, viendo mi dolor es grande al mirar cómo continúan complacidos en las malas obras de algunos de sus hermanos y se empeñan en ser repetidores de los malos actos, que tienen un gran compromiso con Satanás.
con la finalidad de apresurar la llegada de quien será el gran engañador de la humanidad. El gran engañador de la humanidad. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan, dijo, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Está hablando del anticristo, del ánomo, del hombre sin ley. Y nos dice aquí Luz de María en las profecías que es inminente la llegada. Es un trastorno mundial. En el programa del sábado y domingo vamos a ver la cercanía, la proximidad, la inminencia de la Tercera Guerra Mundial, los avisos de tormenta, los tambores de guerra. O es que no oyen los noticieros, no vieron lo que pasó esta semana en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Europa, las amenazas del señor Putin. No están escuchando, no están evaluando, no están analizando, o no les importa, no creen, hacen una negación, como la mayoría de la gente vive haciendo negaciones. A mí no me va a tocar y sí nos va a tocar. Hijos míos, Satanás se encuentra gozoso de sentirse acogido de una forma rápida y sin resistencia en la mayoría de mis hijos. Es Satanás quien ha propiciado la decadencia moral, social y espiritual de la iglesia de mi hijo, no solo como institución, sino como cuerpo místico del cual ustedes forman parte. Institución moral, social de la iglesia, ustedes, nosotros, los miembros de la iglesia, los bautizados, una decadencia total. No son conscientes del camino de oscuridad que transitan, y algunos de ustedes en un instante llegarán a ser seguidores de ese camino tenebroso si no logran mantenerse ante tanta maldad nunca antes vista. Mira cómo la fe de mis hijos va decayendo hasta el grado de llegar a ser quienes nieguen la fe de mi hijo y en un instante sean desertores que entreguen en manos del mal a sus mismos hermanos. Se traicionarán y se odiarán mutuamente, dijo Jesús. Los he llamado a mirar los signos de los tiempos y ustedes se niegan a hacerlo. Esto es un mensaje que Dios le habla a una estigmatizada que se llama Luz de María, que es de apellido Bonilla. Les miro transformados en un pequeño número de criaturas temerosas que ceden ante lo que no agrada a mi hijo. El pueblo de mi hijo se reduce manteniendo una fe vacilante. La urbanidad cristiana es asunto del pasado. Tanto la mujer como el varón se comportan de manera sorprendente e imprevista. Ante tanto vacío hacia el amor de Dios y el respeto a la ley de Dios, el demonio ha encontrado la forma sencilla para invadir las criaturas humanas e injertar el libertinaje, la inmodestia, los pecados de toda índole, el desacato a la ley de Dios. Se mofan de la cruz de la que mi hijo se entregó por ustedes. Dan muerte a fieles sacerdotes y a los fieles hijos de mi hijo, ya que invadidos de la maldad se transforman en perseguidores. No razonan, no se definen a meditar. Desean que esta madre cierre los labios, enmudezca las palabras, que no continúe llamando a la conversión, al amor divino, a la obediencia, a la fraternidad y al respeto a la vida humana. Respeto a la vida humana. Vamos a mirar dos cosas que quería contemplar un poquito fuera de esto de las prácticas orientales, de los términos esotéricos, del problema de los ejercicios de relajación, todas esas, de las energías, de las armonías, de ese nuevo lenguaje que el hombre se inventó, que es un lenguaje satánico. En lugar de hablar del amor de Dios y del poder de Dios y la unción, hablan de las energías positivas y de la buena vibra. Yo no entiendo eso. Cada vez me asusta más ver la estupidez a donde ha llegado la humanidad, la tontería a donde ha llegado la humanidad contra Jesús, contra el Evangelio, contra la palabra de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Con la ayuda de Dios vamos a tener una alianza internacional. Yo les iba a contar en el programa de sábado y domingo, pero les puedo anticipar con la televisión argentina,
la televisión mexicana, la televisión española y nosotros. Vamos a hacer unos programas de cada país, 1 o 2 personas. Y me llamaron y me pidieron el favor y yo me siento pues primero muy honrado y de compartir con personas extraordinarias en México y en Argentina y en España, con 4 estaciones de televisión unidas para hacer unos programas sobre la verdad, sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el interior de la iglesia, la horrorosa crisis de la iglesia, que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Y es una hermosa alianza, lo cual nos exige un poco más de trabajo y bueno, es gente maravillosa. Yo soy, digamos aquí la nonada de ese programa soy yo, pero somos 4 o 5 personas que vamos a trabajar en esa alianza internacional con 4 estaciones de televisión a nivel mundial. Vamos a tener un cubrimiento inmenso, gracias a Dios, en España, en Argentina, en todos los países del mundo. Muy pronto vamos a empezar a trabajar si Dios quiere. Recibí antes de entrar aquí, y me impresionó mucho, un documento de este extraordinario personaje de Argentina que escribió un libro sobre Bergoglio, sobre Francisco, este intelectual argentino, Antonio Caponetto, que muy pronto vendrá y estará con nosotros. Estará aquí con nosotros y escribe un documento impresionante que dice: mis 7 minutos fuera y en contra del Congreso. Antonio Caponetto. Indignísimos miembros del Parlamento, irrespetables representantes de la perversión democrática, ilegítimos interlocutores de la corrupción hecha sistema político, delincuentes subversivos todos. Ahí empieza. Dirigido a los parlamentarios, podríamos dirigírselo a los nuestros también. Con los fines más aviesos y las intenciones más torvas, han fabricado un debate sobre lo indebatible, un disenso sobre lo que no admite disensión, una discusión sobre lo indiscutible, un plebiscito acerca de lo implebiscitable. El macabro ardid les ha dado resultado y todos resultan en la postre funcionales al mismo. De un lado y del otro de la imposible reyerta, satelitan y orbitan lo políticamente correcto. Secuestrando el sentido común, sacan turnos en amable paridad de condiciones los asesinos de inocentes y los que honradamente se oponen al crimen, cada cual con sus democráticos minutos concedidos bajo el signo del igualitarismo más mendaz y canallesco. Para lo que puedan servir, mi posición es la siguiente. Solo ingresaría al Congreso si tuviera como Sansón la fuerza espiritual y material para derrumbarlo con todos sus filisteos. No estoy a favor de la vida. Para eso están los jainistas que no matan las liendres, prefiriendo convertirse en piojosos, hasta los ridículos veganos que ingieren con culpa incluso las legumbres, pasando por todas las heterodoxas corrientes filosóficas de cuño vitalista. Estoy a favor del plan de Dios unitrino, y de ese plan el 5.º mandamiento prohíbe matar a un inocente. En ese plan nuestro Señor Jesucristo anuncia que los pecadores irán al infierno. Uy, capítulo 5 de San Juan. Claro, unos irán a la gloria eterna y otros a la pena eterna. Y los asesinos son pecadores. En ese plan no tienen prioridad los derechos, por ilícitos que sean, sino el deber de ser testigos de la verdad, gritándola desde los tejados, como decía Jesús. Frente al temor de Dios de incumplir el divino plan, y porque antes querría haber muerto por haberos ofendido, no me importa un velín los miles de argumentos científicos de todas las ciencias juntas, demostrativos del origen de la existencia humana desde el instante mismo de la concepción. No estoy obligado a compartir diálogos corteses ni confrontaciones diplomáticas con los peores enemigos del orden sobrenatural. No estoy obligado a proporcionarles argumentos racionales que no merecen ni inteligencia, tampoco evidencias axiomáticas de los que se burlan en incoherente antimaterialismo científico.
Con ellos ni el lenguaje en común se debe tener. Ni siquiera darles la mano, dice San Pablo. Ni siquiera saludarlos. Y ante ellos cabe aplicar el consejo de San Juan Crisóstomo. Si alguien blasfema, corrígele. Y si vuelve a blasfemar, corrígele otra vez. Si vuelve a blasfemar, golpéale, rómpele los dientes, santifica tu mano con el golpe. Hago mías las palabras de Pascual Pastore dirigida a otros rojos parlamentarios homicidas. Yo tenía 10 hijos. La mayor, que era mi ilusión, ha muerto. Pero yo espero verla nuevamente. Yo no hago otra cosa más que esperar. En apariencia yo ejerzo una profesión, trabajo, pero no es verdad. Solo busco el cumplimiento de esta esperanza. Mas cuando pienso que vuestra ciencia, que vuestra ideología dice con seguridad absoluta y enseña que entre los huesos de mi hija muerta, que espera la resurrección de la carne, y los de la carroña de un buey, no hay ninguna diferencia, entonces os digo, comunistas, mientras haya hijos que mueran y padres que esperan, se rebelarán contra vosotros. Vosotros tenéis de la vida individual y social un concepto químico. Y aquí la razón por la cual sois desgraciados. Los ácidos y las sales se combinan y de ello resulta una reacción dialéctica de la vida, donde no hay lugar para la esperanza. Así concebís vosotros las cosas. Vosotros estáis ensayando un bluff colosal. Pretendéis hacer creer que vosotros estáis por los pobres y nosotros estamos por los ricos, pero permitidme. Está bueno el Caponeto, oiga. Hay que leerlo despacio, ¿no? Hay que buscarlo en internet. Antonio Caponeto, mis 7 minutos fuera y contra el Congreso. A mí desde el enunciado me pareció muy bueno. Sépanlo de una vez, aborteros, abortistas, mientras haya inocentes que maten bajo el amparo de la ley o sin ella, las almas de esos justos se rebelarán contra ustedes. Y ninguna fuerza del mundo podrá detener la cólera del Señor de los ejércitos, acaudillando esa rebelión de las víctimas de Herodes. Dios no muere, viva Cristo Rey. Antonio Caponeto. Y va a caer la cólera de Dios, no solamente sobre el mundo, sobre Colombia. De Colombia va a quedar menos del 25%, una cordillera entera se va a desplomar. Las aguas entrarán por las costas. El padre Querubín me decía un día en Cali, este santo franciscano, que veía que el agua cubría el valle del Cauca completo. Susana de Agón, la secretaria de Nino Sevillano, veía que Cartagena entraba una ola inmensa y que el demonio pasaba con una nasa inmensa así y recogía como hormigas todos los cadáveres de todos los que están ahí en Cartagena. Abortistas, asesinos, mafiosos, traficantes, ladrones, mentirosos. Y Dios va a castigar el mundo como no hay ejemplo, dijo la Virgen de la Salet. ¿Por qué no le creemos a la Virgen? No es Rafael Arango que está inventando una frase. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Uno se pone a leer la Biblia y es espantoso lo que nos espera. Gracias porque la relación de causalidad con que empezamos el programa, que no nos convertimos y nos convertimos a medias y hacemos las cosas con una superficialidad impresionante. Mi corazón se desgarra ante los cuerpos de los inocentes destrozados y arrojados a la basura, ante la cantidad de niños a los que les dan muerte sin siquiera pensarlo. ¿Cómo es que yo soy dueña de mi cuerpo? No, usted no es dueña de nada. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y decía Gloria Polo en esas revelaciones que Dios le dio a esta odontóloga que mató un rayo, que parece que ahora la obligaron a firmar un documento de que no hablara de su experiencia después de la muerte. Decía que veía que se juntaba el óvulo y el espermatozoide y ahí llegaba una luz que era el espíritu que Dios pone en nosotros. Porque los animales saben y tienen memoria, pero el hombre sabe que sabe. Por eso tiene espíritu y tiene inteligencia. En este instante de confusión en que viven deben pasarlo por el tamiz de la verdad. ¿Cuál verdad? Los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo.
Hijos, es el instante en que se robustezcan unos a otros. Por ello es necesario que conozcan la Sagrada Escritura y digan sí y no digan sí a lo que deben decir no. Tienen que ser firmes, sólidos, inconmovibles, ya que el instante de la siega llega y el trigo será separado de la cizaña. Mateo 13:30. Pero alguna cizaña se encuentra aferrada al trigo, para que se pierda ese trigo, por lo que tienen que mantenerse alerta para que no se confundan. No pueden adormecerse con lo mundano. Pero claro, es la verdadera cizaña y el verdadero trigo. Realmente a mí me impresionó este último mensaje de Luz de María. Es un mensaje espiritual muy fuerte, ¿no? ¿Por qué alimentan el espíritu? ¿Cuáles son sus conocimientos sobre el devenir al que se dirigen? ¿Conocen que han sido manipulados por los grandes capitalistas que los han gobernado sin que ustedes se enteren? ¿Saben que no son libres? ¿Saben que los dominan? ¿Saben que les venden el mal? ¿Saben que han adiestrado por años para que lleguen a pedir el libertinaje para caer en el fuego eterno del que habla Jesús? Es que Jesús existió. Si Jesús no hubiera existido, no habría iglesia, no habría Madres Teresas, no habría Francisco Javier, gente que sana enfermos, que resucita muertos. Esos fenómenos no se están dando ni en el yoga, ni en el budismo, ni en el control mental, ni en todos esos brujos del pensamiento positivo y todas esas bestialidades de la mándeme la buena vibra y la energía, todo eso satánico que la gente está metida ahora. Ya cambiamos hasta el lenguaje corriente, y nos pervertimos en todo, en la moral, en todo. ¿Cómo se desmorona esta generación viviendo el apocalipsis espiritual que no pueden negar? El dolor de la humanidad se encuentra frente a ustedes y lo ignoran. Los elementos continúan aniquilando lo que es contrario a la voluntad divina. No se demoren, es urgente que decidan convertirse. La humanidad se encuentra en gran peligro y me duelo ante la confusión de los míos. El pueblo de mi Hijo va a ser purificado. Roma va a ser purificada por mano del hombre. Roma perderá la fe y se convertirá en la mano del anticristo, la sede del anticristo. Ya la perdió, está en manos de la masonería. El padre Gobi lo dijo, ¿no? Que la masonería eclesiástica se subiría en Roma y que andaría allá, y ya está ahí en este momento. Aunque duela oír eso, y aunque duela no querer oír, que es peor lo que nos duele a nosotros, los que no quieren oír y no quieren ver y no quieren entender lo que es evidente y lo que es claro, ¿no? En todas las cosas. En este instante, ruego oración por toda la humanidad, la oración nacida del corazón. A mí me impresiona mucho. Esta semana me han impresionado muchas cosas. Me han llegado algunos documentos que me impactan y me impactan terriblemente, porque es documentos de la insensatez, pues de la locura en que la humanidad se ha metido ahora, que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien, ¿no? Esta semana que vimos el regreso de las, no sé, hay 13, 18 columnas de la FARC, de la paz, 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 porque ya es paz, paz, paz por todas partes, ¿no? De esa truculenta y mentirosa proceso en que nos metieron, y ya se está destapando la verdad y se está viendo por todas partes. Exportan 10.000 kilos de cocaína. Uno de nuestros honorables nuevos parlamentarios, son 10, pues me imagino que los otros deben andar también muy traviesos, de manera que, y seguimos creyendo, pues, Alicia en el País de las Maravillas, que nos quisieron vender a punta de publicidad de los medios, aviesos, mercenarios, esclavos, además de la mentira, y esclavos del mal. Además, nos están vendiendo procesos que están llevando el país a un caos y a una confusión terrible por todas partes. Y ya nuestros hermanos del Ecuador están empezando a sufrir las consecuencias también, porque la humanidad, el mundo entero yace en poder del maligno, dice San Juan, y creo que esa frase era profética y hoy es literal. El mundo entero yace en poder del maligno.
Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, yo quiero, hay cosas que no comparto, pero a veces yo miro a nuestro señor cardenal y le veo cositas buenas a veces, ¿no? Parece que últimamente ha aceptado que hay algunos exorcistas, puede que lo haga por convicción o lo haga por política, por conveniencia, no lo sé. Que mande a los sacerdotes a los centros comerciales a confesar, muy bueno. Haya creado nuevas parroquias, haya hecho cosas pastorales buenas, pero a veces mezclan un montón de cosas buenas con un montón de cosas malas. Pero viendo un artículo de Eduardo Mackenzie, les explico quién es Eduardo Mackenzie. Eduardo Mackenzie es un gran periodista de la costa, escribe a veces en periódicos muy importantes y conoce desde Barranquilla al señor cardenal y lo conoce bien. Yo no estaba enterado de lo que sucedió, pero quiero compartirles un artículo del señor Mackenzie del 16 de abril de 2018 sobre el cardenal Rubén Salazar Gómez. Dice: se ve exasperado en estos días. Su curiosa actitud durante los actos litúrgicos de la Semana Santa llama la atención. Hay algo que no va más. Hoy hay como un desasosiego manifiesto. ¿Qué lo causa? Los resultados de las elecciones legislativas, los sondeos de opinión desfavorables al candidato extremista Gustavo Petro y favorables al candidato uribista Iván Uribe. Como sea, el cardenal primado de Colombia se ha despachado durante estos días unos sermones políticos de extrema dureza que tienen asombrada a media Colombia. Yo creo que más de media. Ya antes del plebiscito del sí y no que se robaron y que Bergoglio dijo que no vendría a Colombia si ganaba el no, y ganó el no y vino, o sea, lo mismo que nuestro presidente dijo sí, pero no, pero sí. Mentirita va, mentirita viene, ¿no? Trampita va, trampita viene, engaño va, engaño viene. Entonces nos pasó una circular en esa época incitándonos a votar por el sí y votamos por el no, cosa que nos sorprendió, a pesar de que yo pienso que los votos por el no fueron mucho más, que se robaron muchos porque el Estado gastó $1.000 millones y metió a los alcaldes y los presionó y hizo toda la fuerza y perdió a pesar de eso y se robaron. Es el único país del mundo donde se roban un plebiscito. En la soberanía del pueblo, el pueblo quedó por debajo del presidente. Entonces es un gobierno ilegítimo porque no hay gobierno. El plebiscito, ya desde ese momento se perdió. La más alta figura de la Iglesia Católica aprovechó el micrófono que le ofreció la plena Catedral de Bogotá y una reportera de Noticias 1 para notificarle al país sin sonrojarse que la FARC no representa ningún peligro para la democracia. Bueno, esto antes de la exportación de las 10 toneladas de cocaína de uno de los honorables parlamentarios, bueno, Santrix, el ciego, ¿no? Los otros 9, algunas travesuras tendrán también por ahí. Sí, o sea que la FARC no representa ningún peligro y que el miedo que ellas inspiran es infundado, pues según él no es cierto que ellas quieran apoderarse del país. Bueno, y que ahora parece que tienen hoy en un noticiero 13 o 18 frentes abiertos por todas partes, otros que cambian mantienen el negocio de la droga. Nunca antes se había exportado tanta cocaína como durante el proceso del periodo de paz, ni habían crecido las hectáreas de 40.000 a 180.000 hectáreas,
tratando de engañar a los pobres gringos con discursos de erradicación de cultivos. Tampoco hay que tener miedo al castrochavismo, dijo el cardenal Rubén Salazar, que parece jamás ha tenido planes agresivos contra Colombia. Qué raro, ¿no? Las cartas de Fidel Castro al presidente Chávez y las cartas de Chávez para Colombia, las acciones de Venezuela con Colombia. Parece que no leyera, ¿no? El señor cardenal. Él estima que quienes lanzan advertencias contra su corriente subversiva siempre nos tratan de mantener en el miedo. Bueno, pero ya vimos lo de Santrich después de las homilías del cardenal y vimos los secuestros del Ecuador y hoy oí de otros 2 nuevos secuestros del Ecuador y Colombia. Colombia, Ecuador, Colombia, Ecuador. Están trasladando al Ecuador también toda la guerra. Y aunque no lo dijo exactamente, el blanco de tales ataques es múltiple. El uribismo, el conservatismo, la mayoría de ciudadanas que rechazan lo que ocurre hoy en Venezuela y están dispuestas a votar en mayo por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Él sugiere que esos sectores están sembrando la cizaña y que esa cizaña hay que separarla del trigo. O sea, el trigo es el doctor Santos, la FARC y el cardenal, es el trigo. Y nosotros somos la cizaña. Oye, no sabía yo eso estoy viendo aquí el artículo de don Eduardo Mackenzie. Bueno, oiga, qué maniqueísmo. El capítulo 5 de Isaías, al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien. Yo no sabía que la teología de la liberación o la teología comunista, marxista, el análisis de la historia había llegado a esos grados de penetración en la iglesia. Yo simplemente pensaba que teníamos el camarada arzobispo de Cali solo, pero parece que hay bastantes, o hay varios, ¿no? Sorprende qué mosca le picó al cardenal Rubén Salazar. ¿Cómo puede él acreditar en un sermón el Viernes Santo una visión así de maniquea? ¿Por qué divide a los colombianos entre trigo y cizaña? ¿Cómo él puede incursionar de manera tan abusiva en el terreno político? Muy mal le queda a un príncipe de la iglesia hacer fanfarronadas, dice el señor Eduardo Mackenzie. Sorprende que el arzobispo de Bogotá haya creído que la catedral primada era el lugar más adecuado para hacer demagogia política. Qué falta de respeto por la catedral y por los fieles. No contento con ofrecer ese cuestionable punto de vista que compromete de hecho a la alta jerarquía de la Iglesia Católica colombiana, el cardenal lanzó un insulto no disimulado a la prensa con estas palabras: la mentira se ha apoderado de todos los medios. ¿Qué dirá de esto la Conferencia Episcopal Latinoamericana? ¿Comparte el CELAM la intrépida posición política de su presidente? Pregunta. Monseñor Rubén Salazar también arremetió con violencia contra la campaña electoral colombiana, la cual, según él, está impregnada de mentira. Esa campaña, explicó, trata de engañar y de crear miedo y de crear angustia. Ay, 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 ay. En el mismo recinto religioso y ante la reportera de Noticias 1, su eminencia terminó su actuación con una orden espectacular urbi et orbi en la ciudad del mundo. Hay un acuerdo de paz que hay que respetar, porque eso no fue simplemente un acuerdo de paz de un gobierno, es el acuerdo de paz de Colombia y por lo tanto lo tenemos que respetar. Respetar quiere decir aplicar un acuerdo que ha sido rechazado por los colombianos. La ciudadanía no necesita ese tipo de fulminaciones, así vengan de un cardenal primado. Los colombianos resisten a la injerencia política del alto eclesiástico, pues no olvidan que en el plebiscito del 2 de octubre del 16 rechazaron muy ciertamente el pacto entre la FARC y Santos. Este voto vale más que las alegaciones de Rubén Salazar. Yo me acuerdo que perdió el primer ministro de Inglaterra el Brexit y se retiró. El primer ministro italiano perdió el referéndum y se retiró. El señor Santos perdió el plebiscito, el referéndum y se quedó. Muy propio de él, ¿no? Haciendo sus maniobras que ya sabemos y montando
mucho ese escalofriante proceso que tenemos, que lo llaman proceso de paz, con lo que se mantuvo en el gobierno todos los años, hipnotizando a la gente. Impresionante. El arzobispo de Bogotá se convierte así dentro de la catedral primada en un vocero intransigente del poder terrenal del presidente Santos y de la FARC, el trigo. El presidente Santos, la FARC y el cardenal, ese es el trigo. Y la cizaña, nosotros los que dijimos no, los que creemos que lo que hace el señor Santrich exportando eso es una inmundicia y todo eso que están montando, eso tan infame, que no entreguen los niños, que no muestren las rutas, que no muestren lo que tienen escondido, todo eso bueno. Pues lo que dijo sobre los pactos de La Habana es la cuestionada posición de esos dos actores. Ellos han tratado de imponer por todos los medios a los colombianos ese pacto infame. Ahora el cardenal Salazar, en plena confusión de roles, es quien perora, intimida y hace lo mismo juego en favor de la FARC y de los dictados de La Habana, como si él fuera un funcionario más del gobierno. Pues si trajo a Bergoglio a que aprobara los pactos, cuando Bergoglio dijo que si ganaba no venía, y vino de la misma laya que Santos. Sí, pero no, pero sí, no, pero sí. Sí, siempre dan la vuelta a la cosita y engañan a la gente. Bueno, por eso en mis encuestas personales con los taxistas, Santos está en el 2-3%, entre 100 taxistas. Bueno, el 2%, bueno. Su frase en defensa de la FARC es inaudita. Cuando se sabe que la FARC y las otras organizaciones armadas narcocomunistas libran una guerra despiadada contra la Iglesia Católica en Colombia, contra obispos, misioneros, seminaristas, monjas, laicos, pastores, evangélicos, miembros de otras religiones. Entre 1986 y 2002, ¿no?, aludiendo a lo ocurrido en el campo de los años 1940, 57 iglesias y casas curales han sido destruidas y averiadas por ataques de la FARC. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo fue secuestrado y asesinado en octubre de 1989 por el ELN. Monseñor Isaías Duarte Cancino, que de paso fue muy buen amigo, un santo y de carácter, obispo santanderiano, fue asesinado por la FARC en marzo del 2002. Yo fui muy amigo de Monseñor Isaías, sí, un gran obispo. Monseñor Jaime Jaramillo Monsalve fue secuestrado por la FARC en abril de 2002. El 9 de septiembre del 2017, el coronel Alfonso Plazas Vega le hizo llegar al Papa Francisco, pues imagínense, durante su visita a Colombia, una carta que presentó la lista detallada de más de 150 sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica Colombiana y pastores evangélicos torturados, asesinados, secuestrados, heridos, amenazados de muerte, expulsados de sus parroquias por esas bandas. Madre mía. Y los 9 millones de colombianos desplazados, y los niños, y los muertos, los huérfanos, la guerra, la desolación, ¿no? La FARC firmaron el pacto con Santos y no dijeron que abandonaban su programa marxista ni sus objetivos respecto al Estado y a la sociedad colombiana. ¿Qué hace ante esto el cardenal Salazar? Las FARC se han dividido en dos grupos, uno dedicado a hacer discursos y otro llamado a las disidencias, y siguen cometiendo todo tipo de crímenes, aliado o no con las otras bandas del país. ¿Cómo puede decir el cardenal primado de Colombia que los católicos en particular y los colombianos en general no le deben temer a la FARC, que éstas no quieren apoderarse del país y que quienes luchan contra esas fuerzas infernales son sembradores de cizaña? Eso es lo que el cardenal dice, que nosotros somos los cizañeros. Por Dios, ¿cómo puede presentar ese diagnóstico irresponsable como la verdad, como si fuera verdad? Felicitaciones, señor Mackenzie. Formidable artículo del señor Mackenzie, se llama Colombia, Baculazos Insólitos, por Eduardo Mackenzie. De manera que, claro, nos clasificaron nosotros de cizaña y allá el trigo es el presidente Santos, la FARC y el cardenal, y me imagino que el señor arzobispo de Cali, camarada. Pero qué trigo tan corrompido que está.
se nos pudrió el trigo. Entonces, trigo contra cizaña. ¿Cómo utilizar el Evangelio para hacer ese tipo de escabrosas maniobras? Por Dios, el Evangelio es santo, Jesucristo es santo, la palabra de Dios es santa, para maniobrarla, manipularla de esa manera, ¿no? Para los colombianos que no piensan como Él. Nosotros no estamos en esa teología, si eso se puede llamar teología, porque debería llamarse como una facultad pontificia que llama la facultad de teoherejía. No, no, eso no es teología, es la palabra de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy triste, doloroso y no sé, no hay palabra, no, aberrante, espantoso, esto que está sucediendo ahora. Y yo no sabía de las homilías de Monseñor Rubén Salazar en la Semana Santa, cómo se despachó contra las personas que no están de acuerdo con los acontecimientos actuales y con las políticas del presidente Santos de este macabro proceso de paz. En estos días ya vimos lo del Ecuador y lo estamos viendo por todas partes. Me decía un coronel que siguen matando a la gente en Arauca, en el Cauca, en todas partes, siguen secuestrando, haciendo las mismas travesuras. Bueno, es muy triste y muy doloroso para Colombia eso, por eso es muy importante la conversión y la oración. Ese mensaje de luz de María que nos pedía la Virgen que oráramos, porque es un instante para la humanidad, una oración de todo corazón por Colombia y por el mundo. El mensaje que veíamos el otro día de nuestro amigo de Bucaramanga, de Piedecuesta, de la destrucción de Colombia, el mensaje de Nelly Madrigal, que Colombia debe ser destruida pedazo a pedazo, es por este infame sofisma que están montando para treparnos encima todo no solo el castrochavismo, sino incrementar la violencia sobre la iglesia. Una vez me decía un sacerdote que había tenido un sueño, una visión, no me acuerdo, que me decía que dinamitaban las iglesias en Bogotá y que él huía de Bogotá. Me decía un sacerdote, tremendo eso. De manera que yo no sé si el cardenal pertenezca a esa teología de la liberación marxista, leninista, la de Leonardo Boff, o sea, o más bien una teología moderada y que esté equivocado. Prefiero pensar lo segundo, que se ha equivocado con el apasionamiento que nos lanzó desde el principio, incitándonos a votar por el sí. Y bueno, ya los acontecimientos nos están dando la razón. Y de todas maneras oremos por él. Esa es la obligación, es amarlo y perdonarlo y orar por él y seguir adelante. Y los quiero invitar el Pentecostés. En Belén tenemos en Pentecostés y vamos a celebrarlo va a ser un lindo Pentecostés. Ojalá que alcancemos este Pentecostés y oremos también por Colombia, oremos mucho. Pentecostés tenemos un lindo evento que espero que recoja sus escarapelas, porque vamos a hacer una cosa muy grande. Va a volver este joven que trajimos la última vez, que tiene ese don de conocimiento y don de profecía y don de sanación. 2 sacerdotes, este servidor, si Dios quiere, oren por mí, oren por Colombia. Colombia lo necesita urgentemente. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, pero yo pienso ya que estamos en un camino sin retorno y que vamos a entrar a una época muy difícil de la historia de la humanidad, inminente, y como decía esta luz de María,
como lo vamos a ver en los programas del sábado y domingo, que la situación del mundo es, la Tercera Guerra Mundial es a un instante que estamos, como ella lo define, estamos a un instante de la Tercera Guerra Mundial. Y vamos a hacer vamos a pedirle al Señor misericordia. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Amén.